Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 4 de Filipenses. Continuamos con nuestro estudio de Filipenses 4 sobre las características de una vida espiritual estable. Una vida espiritual estable. Creo que cada uno de nosotros que conocemos al Señor Jesús deseamos caracterizarnos por madurez, ¿no es cierto?, por estabilidad. Ninguno de nosotros desea permanecer en un estado infantil, como cuando recién llegamos a los pies del Señor. Como Pablo dice en Efesios 4, fluctuantes, llevados de cualquier viento de doctrina. Una de las características de una persona no madura, un infante, un chico, es que es quejoso, es berrinchudo, las cosas le molestan, es peleador, etc. Y lo que vamos a notar en este pasaje, y lo estamos ya observando, es que una persona estable es una persona realmente madura. Qué hermoso es llegar al fin de la carrera nuestra como hijos de Dios y poder decir: estoy listo para partir, estoy en paz, anticipando mi encuentro con el Señor. La semana pasada mi padre estuvo aquí con nosotros y el día lunes, saliendo ya de mi casa, él me dijo: mirá, no sé si volveré a estar con ustedes en tu casa. Mi padre como que presiente que pronto el Señor lo va a llamar a su presencia y me decía: posiblemente esta sea mi última vez. Continúo orando cada día por ustedes y por el ministerio que el Señor te ha dado. Dios te bendiga. Me dio un beso y se fue. Bueno, no sé si es la última vez, pero el punto es que si hay algo que caracteriza la vida de mi padre en estos días es justamente que es una persona estable en su fe. Y yo creo que Antonio Tolopilo se podría unir a las palabras de Pablo allá en su segunda epístola, al capítulo 4, cuando dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, dice Pablo, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Y yo creo que mi padre sin titubeo podría expresar esas palabras. ¿Cómo podemos tener esa convicción? ¿Cómo podemos ser espiritualmente firmes aún dentro de pruebas difíciles? ¿Cómo enfrentarnos a la muerte, la última prueba, como dice Pablo, el último de nuestros enemigos, y mirarla en la cara y decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no es el final para el creyente, es el comienzo para una eternidad en gloria con el Señor Jesús. Claro que es un enemigo, claro que no nos gusta pensar en la muerte, pero si pensamos bíblicamente, la muerte es la introducción a nuestra eternidad con el Señor Jesucristo. La respuesta a estas preguntas que acabo de hacer se encuentra en Filipenses 4, donde el apóstol Pablo nos delinea los elementos fundamentales de una vida espiritual firme. La clave del pasaje se encuentra en el capítulo 1, donde Pablo dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Esta palabra, esta frase, mejor dicho, estad firmes, estad así firmes en el Señor, es la frase clave de este pasaje. Y Pablo está escribiendo a estos creyentes para que ellos estén firmes en su fe, para que sean fuertes, para que sean firmemente arraigados y estables en el Señor, establecidos en su fe. La palabrita, esa pequeña palabrita, así, estad así firmes en la fe, es la palabra que quiere decir de esta manera, así como, de esta manera. Los versículos del 2 al 9 de este capítulo entonces nos enseñan de qué manera debemos estar firmes en nuestra fe. Hagamos un repaso de lo que ya hemos visto. En primer lugar, el apóstol Pablo nos enseña que para experimentar estabilidad espiritual debemos vivir en un ambiente de paz. Somos llamados a ser
pacificadores dentro de la congregación de los santos. Lo observamos en la exhortación de Pablo a 2 hermanas ahí de esta iglesia: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había cierto conflicto en la iglesia, ciertos problemas, ciertas luchas, cierta discordia. Y lo primero que el apóstol Pablo dice: si queremos experimentar una vida espiritual estable, debemos tener armonía en el Señor. Armonía en el Señor. Armonía en la congregación de los hermanos. ¿Por qué? Porque la armonía es estabilizadora. Cuando en la iglesia hay paz entre hermanos, definitivamente hay estabilidad. ¿Por qué? Porque la armonía estabiliza. Es todo lo contrario a la discordia, a la falta de unidad, a las divisiones. Una iglesia que no era realmente estable, en contraste a la iglesia de Filipos, era la iglesia ¿dónde? En Corinto, donde había divisiones. Y hay algo que le faltaba a estos hermanos, era justamente estabilidad espiritual. Y Pablo está diciendo que ese es el primer elemento para ser espiritualmente estables, ser firmes, no vivir en discordia, sino en armonía unos con otros. Esto es tan importante. Y yo creo, gracias a Dios, delante del Señor, que en esta congregación estamos disfrutando un tiempo de armonía espiritual, donde hay amor, hay unidad entre los hermanos, y gracias a Dios por eso. En segundo lugar, vimos que la estabilidad espiritual se mantiene cuando reina el gozo. El versículo 4 nos exhorta a regocijarnos en el Señor. Pablo lo dice 2 veces: regocijaos en el Señor, siempre, otra vez os digo, regocijaos. Esta no es una alegría superficial, no es bullicio, no es ruido, no son risas. No está hablando de eso Pablo. Está hablando de un gozo interno, y es un gozo en el Señor. No depende de las circunstancias que nos rodean. Las circunstancias que nos rodean no siempre son las más agradables. Y sin embargo, somos llamados a regocijarnos siempre, en todo, siempre. Y obviamente nos dice Pablo, en el Señor. Eso quiere decir que nos regocijamos en el hecho de que nuestra relación con Cristo es estable, es firme. Hemos sido llamados del reino de las tinieblas y hemos sido transferidos al reino de su amado Hijo. Fuimos resucitados y sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hemos sido transferidos a su reino. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos regocijamos en esa unión con Cristo Jesús. Cuando todo lo demás fracasa, este es el ancla que nos mantiene firme. Pertenezco al Señor, estoy unido a Él. Donde Cristo está, yo estoy hoy espiritualmente hablando. Esta realidad entonces trasciende las dificultades, las pruebas, la persecución, la tentación. Debemos regocijarnos en el Señor y esto trae estabilidad. Esa es la segunda cosa que vimos. Una tercera cosa, un tercer elemento, y todavía estamos repasando. La estabilidad espiritual se logra cuando aceptamos lo que venga. Cuando aprendemos a aceptar menos de lo que pensamos que merecemos. Pablo está hablando de la humildad en el versículo 5. Vuestra gentileza, dice, vuestra bondad o amabilidad sea conocida de todos los hombres. Esta es la idea de una persona que está contenta con su situación. No espera nada, no demanda nada, sabe que no merece nada. Y por lo tanto, cuando no recibe nada, humildemente lo acepta. Tenemos la tendencia a que se nos trate de una manera especial. Y cuando no se nos trata de una manera como nosotros pensamos que deberíamos ser tratados, salta el indio. ¿Qué quiero decir con eso? Nos enojamos, nos molestamos, porque pensamos, esa no es la manera de tratarme a mí. ¿Y tú quién eres? ¿Quién soy yo? Somos pecadores, salvados por gracia, y nos gozamos en esa realidad. Es todo lo que merecemos. No merecemos más que simplemente la ira de Dios la condena y sin embargo el Señor nos ha salvado. Como pecador no mereces nada, no merezco nada. Debemos estar agradecidos por la gracia de Dios en nuestra vida que Él manifestó el día que nos salvó. Y es todo.
Con eso debemos estar más que satisfechos, más que contentos. Esto ya lo vimos. Hay una cuarta característica de una persona espiritualmente estable y es esta. La observamos cuando esta persona demuestra confianza absoluta en el Señor, quien está cerca de cada uno de nosotros. Nos dice el versículo 5 al final, el Señor está ¿qué? Cerca. Como ya dijimos, eso no se refiere a cerca en el sentido cronológico, sino que está cerca de nosotros, está cerca de cada uno de sus hijos. El versículo 6 comienza diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Ven? Cuando sabemos, estamos seguros que el Señor está cerca, entonces no nos afanamos por lo que viene. Existe una consecuencia, o mejor dicho, una secuencia entre saber que el Señor está cerca y que controla todo lo que sucede en mi vida y no tener ansiedad. Cuando sabemos que el Señor está cerca, no vivimos con ansiedad. Dijimos que la solución a la mayoría de nuestros problemas como cristianos se encuentra en nuestro concepto de Dios, nuestra teología. Si entendemos que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios controla todo lo que sucede en nuestra vida para bien, si sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que conforme a ese propósito fueron llamados, entonces nuestra ansiedad comienza a disiparse. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ven, a veces tememos y temblamos sin necesidad, cuando el Señor está siempre cerca. Ya les conté esa ilustración que me encanta porque me hace pensar en esa cercanía del Señor Jesús a nuestra vida. El Señor está en la barca, se levanta la tormenta, las olas y el viento amenazan, los discípulos temen y empiezan a temblar. Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. El Señor se despierta, calma la tempestad y les dice, ¿cómo? ¿No tenéis qué? Fe. ¿No os dais cuenta que yo estoy cerca? Estaba ahí. Pensaban ellos que el bote se iba a negar y que iban a perecer cuando el Señor estaba ahí. Imposible, el Creador del universo estaba en control de todo lo que sucedía, inclusive la creación. El salmista expresa esta confianza sólida en el Salmo 31 cuando dice, en ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, rescátame pronto, sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. Una y otra vez los salmistas expresan esa realidad. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Esta es la fe que sostiene al creyente en tiempos de dificultad. Sabemos que el Señor está cerca. Cuando un cristiano está pasando por aflicción, por pruebas, la solución no es enviarlo a un terapeuta que le escuche cuando él se queja de sus problemas. Esa no es la solución. La respuesta se encuentra en entender mejor a Dios, quien es soberano en mi vida y ha permitido aún esta prueba que hoy estoy pasando. Él está en control. La solución a nuestros problemas radica en confiar en Dios, quien está en control de todo lo que nos afecta. Él tiene un propósito para nuestra vida y envía directamente o permite cosas que vienen a nuestra vida y todo es para nuestro bien. Eso es lo que necesitamos saber. Otra vez tenemos que regresar a nuestra teología. ¿Qué es lo que pensamos de Dios? ¿Cuál es mi concepto de Dios? Si tu concepto de Dios no es bíblico, o es liviano, o es absurdo, o es equivocado, no vas a tener esa confianza. No puedes vivir esta vida enfrentando las pruebas con tranquilidad y paz, porque tu concepto de Dios es pobre. Por eso es que Pablo podía decir, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, u obran para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sabe usted que fuimos llamados conforme al propósito de Dios? No somos un accidente cósmico. La salvación no es un accidente, sino que es parte del propósito eterno de Dios para tu vida, para mi vida. Porque a los que de antemano conoció, dice Pablo,
también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Noten la obra de salvación. En primer lugar, es la obra de Dios, de un principio al fin. De una eternidad pasada a una eternidad en el futuro, es la obra de Dios. Usted no tiene nada que ver con la salvación. Ninguno de nosotros fuimos salvos porque se nos ocurrió algún día, creo que voy a considerar a Jesús. Creo que voy a poner mi fe en Él. La salvación es obra de Dios de un principio al fin. Todo ya ha sido determinado por Dios y decretado por Dios para el bien de los suyos y para su gloria. Eso es tan importante de entender. Y por supuesto, Pablo, ante esta realidad, expresa, ¿qué pues diremos a esto? Lanza realmente 5 preguntas a 5 argumentos. 5 preguntas, pero la primera y la fundamental que él expresa acá es, si esto es cierto, si nuestra salvación es de Dios de un principio al fin, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo confiaba en la soberanía de Dios. Él estaba absolutamente convencido que el que había comenzado la buena obra en él la iba a terminar, no la iba a dejar a medias, no se iba a filtrar entre las grietas del piso. Nadie de los que Dios llama se pierden. Dios comienza la obra, persevera en su obra y termina su obra hasta el final. Eso me da estabilidad. Esta es la confianza absoluta que Dios está a mi favor y Él está activo llevando a cabo su propósito para mi vida. Confianza en el hecho de que Él comenzó esa buena obra en mí y que Él la va a terminar. Eso trae estabilidad. Eso trae tranquilidad. Eso trae seguridad. Él es mi redentor. Él es mi roca. Él es mi refugio, como expresa el salmista. Tristemente la mayoría de los cristianos hoy tienen un pobre concepto de Dios. Piensan que Dios puede y quiere ayudarles, pero realmente nuestro destino eterno depende de nosotros. Según ellos, según la mayoría de los creyentes, nuestra salvación depende de nuestra decisión. Nuestra permanencia en la fe depende de nuestra habilidad de ser fuertes en nosotros mismos. Eso es lo que se enseña en la mayoría de los púlpitos. El creyente promedio hoy piensa que él tiene la habilidad y el poder de escoger su salvación y él tiene la habilidad y el poder para mantenerse salvo. En otras palabras, ¿quién es soberano? En ese concepto, en esa teología, el hombre es soberano. Dios no es soberano. Porque si depende de usted, usted es el centro. Su teología es antropocéntrica, no es teocéntrica, no depende en Dios. En contraste, Pablo dice, un creyente que conoce que Dios está a cargo de todo y que Él lleva a cabo sus propósitos, puede descansar y confiar en Dios. Spurgeon dijo lo siguiente: si tú crees que todo gira en torno a la voluntad del hombre, entonces naturalmente exaltarás al hombre como la figura principal en todo. Si nuestra teología dice que todo depende del hombre, ¿a quién estamos exaltando? Al hombre. Y Dios es casi una figura incompetente que nos quiere ayudar, pero realmente está esperando a ver si realmente nosotros llevamos a cabo la obra de nuestra propia salvación. Qué pensamiento y concepto tan pobre y absurdo. La estabilidad espiritual entonces pertenece a aquellos que entienden que Dios es soberano, que Él es todopoderoso, que Él comenzó y terminará la obra de salvación en cada uno de nosotros. Entonces la estabilidad viene cuando sabemos que Dios está cerca y que toda nuestra vida está bajo su control y su propósito eterno. Eso trae estabilidad espiritual. En quinto lugar, Pablo nos enseña en este pasaje que la estabilidad espiritual se obtiene cuando respondemos a nuestros problemas con gratitud en oración. Noten eso, el versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, no en algunas cosas, sino en todo, mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hemos estado observando varias virtudes
en este pasaje. Hemos hablado de la paz, hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, humildad, fe, confianza, y ahora el apóstol subraya esta virtud que caracteriza a un cristiano estable, y esa virtud es la gratitud. La gratitud. Este es el antídoto de la preocupación. Es la cura para la ansiedad. Estar agradecidos. Y Pablo está identificando la actitud que debe caracterizar aquí a nuestra vida de oración. Noten que él utiliza 3 palabras refiriéndose a la oración. Él le llama oración, le llama ruego o súplica, y también le llama petición. 3 palabras que tienen que ver con peticiones a Dios. Y por supuesto Pablo da por sentado que cuando un creyente tiene problemas, cuando un creyente está pasando por dificultad, lo más natural es que va a ¿qué? Va a clamar a Dios, va a venir a Dios en oración. Eso es normal, eso es natural. Nos dice el capítulo 8 de Romanos que inmediatamente venimos a Dios y le llamamos ¿qué? Abba, Padre. Él es nuestro Padre Celestial. Y cuando tenemos problemas venimos a Él en oración. Pablo está enfatizando que la súplica, la oración o simple petición no simplemente se haga en un espíritu de queja o de duda o de temor, sino que se haga en un espíritu de acción de gracias. Cuando oramos a Dios, debemos orar con acción de gracias, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos da, nos permite pasar y experimentar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que debemos dar gracias a Dios, aún en nuestras súplicas y clamores a Dios? Regresamos a nuestro concepto de Dios. ¿Ven qué importante es tener el concepto bíblico de Dios? Sabemos que Dios nunca va a permitir nada en mi vida que sea más allá de lo que yo pueda soportar. 1 Corintios capítulo 10, 13 nos dice que no hay prueba o no hay tentación que ha venido a nuestra vida que no sea común a todos los hombres. Pero junto con esa prueba, que es la misma palabra que tentación en griego, peraismos, junto con esa prueba o con esa tentación, Dios va a proveer ¿qué? Una salida. Sabemos entonces que no importa en qué situación nos encontremos, Dios va a proveer una salida. Por supuesto que hay momentos de duda, hay momentos que temblamos un poco. Pero si somos realmente creyentes y hemos experimentado la gracia de Dios a través de los años, sabemos que esa gracia que nos sacó de aquella prueba en el pasado es la misma gracia que nos va a sostener hoy, nos va a proveer una salida en el futuro. ¿Ven la importancia de tener el concepto apropiado de Dios? Sabemos, por ejemplo, que todas las cosas que vienen a nuestra vida son orquestadas por Dios para nuestro bien. No hay accidente en la vida del creyente. No hay cosas que suceden y Dios se rasca la cabeza y ¿qué voy a hacer con esto ahora? Nada toma a Dios por sorpresa. Absolutamente nada. Todos los detalles de nuestra vida ya han sido incorporados en sus propósitos para esa vida hasta que Él me lleva a su presencia. Sabemos, por ejemplo, lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:10. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, dice Pedro, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna. Noten que Dios nos llamó no a una gloria temporal, sino a una gloria eterna. En Cristo, Él mismo, dice Pedro, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En otras palabras, nos enfrentamos al sufrimiento, a las dificultades, sabiendo que el propósito de Dios en medio de ellas es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos en nuestra fe. Un árbol, si no fuera por el viento y la tormenta, sus raíces serían bastante superficiales. Pero un árbol que ha sido maltratado por el viento y la tormenta es un árbol que profundiza sus raíces. Yo creo que la vida cristiana es lo mismo. Un creyente que no ha pasado por muchas pruebas es un creyente superficial. Un creyente que ha sido un creyente batallado en la prueba es un creyente fuerte. ¿Por qué creen ustedes y por qué hablamos de Spurgeon como un gran hombre de Dios? Como un hombre que realmente conocía a Dios de una manera profunda e íntima. Spurgeon, como pocos, fue una persona que sufrió todo tipo de lucha y persecución y ansiedad en su vida. Fue un hombre batallado en la fe, pero fue un hombre profundo en su fe. En un sentido, no pensemos que las pruebas, prefiero no tener pruebas. Al contrario, demos gracias al Señor por las pruebas, porque eso nos fortalece, nos afirma. Yo no quiero ser
un debilucho en la fe. Yo no quiero hablar con hermanos en Cristo que están pasando por pruebas y yo no sé ni lo que hablan porque yo no las pasé. Yo quiero poder aconsejar a otros porque yo mismo he sido batallado, he sido probado por medio de luchas. Por eso podemos orar con agradecimiento en medio de la prueba, ya que todo está dentro de la providencia de Dios para nuestra vida. Él está llevando a cabo su voluntad para con nosotros. Estamos agradecidos entonces porque su misericordia, que ya se ha demostrado en ocasiones pasadas, se va a demostrar una vez más. Tenemos que ser agradecidos. ¿Qué acerca de la tentación? Estaba pensando yo en esta semana. ¿Qué acerca de las tentaciones que vienen a nuestra vida? Demos gracias a Dios aún por las tentaciones. Dios permite que Satanás nos tiente y lo permite para fortalecernos también en nuestra fe. Demos gracias a Dios por las tentaciones también. Aferrémonos al Señor cuando seamos tentados, pero demos gracias por eso. Demos gracias a Dios por todo. Es el punto de lo que Pablo nos está enseñando. Nuestra oración en medio del sufrimiento siempre entonces debe llevarnos a la gratitud. No, Señor, dame. Y el centro de siempre soy yo. Señor, esto es lo que te pido, esto es lo que estoy expresando a ti, pero te doy gracias. A veces el sufrimiento viene sin esperarlo. No estamos conscientes de haber hecho algo que trae esa lucha, esa prueba en nuestra vida. No sabemos por qué la prueba viene a veces. Otras veces las pruebas vienen como consecuencia de la disciplina, la vara de Dios sobre nosotros. Él está amorosamente aplicando esa vara en nuestra vida que la necesitamos. Cualquiera sea la razón divina detrás de la aflicción, es para nuestro bien. Dios nos dará la salida en el momento apropiado. Por tanto, debemos ser agradecidos. Otra vez, en medio de la aflicción, el apóstol da por sentado que vamos a orar. Pero cuando oramos, el punto que aquí Pablo enfatiza es la gratitud porque confiamos en que Dios permite o directamente trae esa prueba a nuestra vida. Dios está detrás de todo, por eso damos gracias a Él por todo. Hay muchos cristianos que viven en ansiedad y la razón es porque no confían en Dios, no confían. No creen que Dios está detrás de todo y por lo tanto no pueden dar gracias. Vienen las pruebas y nos turbamos y temblamos y gritamos y nos quejamos, pero a medida que el Señor nos pasa por muchas pruebas y vemos su mano detrás de todo, ya cambian las cosas, comenzamos a dar gracias, comenzamos a ver las pruebas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Sabemos que Dios está trabajando en todo. Cuando tú sabes que Dios está en control, cuando estás convencido que todo en tu vida está soberanamente orquestado por Dios, que nada está fuera de sus propósitos, entonces puedes decir, Señor, no entiendo esto. Te pido me liberes, te ruego que me contestes, pero me someto a tu voluntad y te doy gracias por eso. Esta es una persona estable. ¿Qué es el resultado de un corazón agradecido? Noten el versículo 7. ¿Cuál es o qué es el resultado de un corazón que da gracias en todo? Noten el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Yo creo que toda persona que está pasando por pruebas desea paz, ¿no es cierto? Desea tranquilidad, desea estar contento aún en medio de esa lucha. Y noten que es justamente lo que Dios promete en el versículo 7. Y noten algo más. Cuando estamos pasando por dificultad y estamos suplicando a Dios y estamos agradecidos, la respuesta a nuestra oración no es el punto. No nos habla nada aquí de la respuesta. Aquí no dice que si oramos y suplicamos a Dios, Él nos va a dar la respuesta que deseamos. No lo dice eso. Aquí no nos dice nada acerca de la respuesta. Lo que sí dice es que cualquiera sea la respuesta, y cuando sea que esta respuesta venga, Dios promete ¿qué? Paz. Promete paz. Este es el punto. La paz de Dios. La paz de Dios. ¿Qué es esta paz de Dios? Bueno, es la paz que Dios posee. Es la paz que sobrepasa, dice Pablo, todo entendimiento. Esta paz es un don de Dios para sus hijos que oran con una actitud de agradecimiento y suplican, pero lo hacen con gratitud.
Recordemos que Pablo está hablando de estabilidad espiritual, y estos son elementos de estabilidad que van en camino ascendente. Primero Pablo habló de la unidad, habló del amor. Lo hacemos con una actitud de humildad, no demandando nada para nosotros. Confiamos en Dios en medio de la aflicción, y cuando traemos nuestras súplicas a Él, podemos hacerlo con gratitud de corazón, y Dios responde dando paz, dando paz. Eso es lo que yo quiero, ¿no es lo que tú quieres también? Independientemente de la respuesta de Dios. Isaías, este pasaje que bien conocemos, 26:3, está hablando de un corazón enfocado, una mente enfocada en Dios, que confía en su voluntad. Dice así: tú guardarás en completa paz, ¿se acuerdan? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La única manera de perseverar en pensamiento de Dios es perseverando, estudiando, meditando su palabra. El pensamiento, el concepto de Dios viene de este libro. Y una persona que medita en este libro, que vive a la luz de este libro, es lo que nos dice el Salmo 1, ¿no es cierto? Hablando de la palabra de Dios, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿ven?, está su delicia. En ella medita de día y de noche. Ese es el hombre cuyo pensamiento persevera ¿en quién? En Dios. Y el salmista nos enseña que todo lo que hace ese hombre va a prosperar. Isaías 26:3 nos dice que la persona cuyo pensamiento en ti persevera tendrá completa paz. Tendrá completa paz. Ahí está, en Él confía, en el Señor. Aquel que vive pensando en el Señor y su voluntad experimenta la paz del Señor. Y esto, mi querido hermano, esto es estabilidad. Eso es ser estable. Tantos consejos que se dan por ahí, tantos libros, tantos seminarios, tantas fórmulas que se ofrecen a creyentes basados en ideas humanas que nunca proveerán paz de Dios. Jamás pueden lograr eso. Tanta confianza en expertos, ¿no?, entre comillas, y hombres que no basan sus conceptos en lo que Dios ha revelado en su palabra, sino en sus mentes infladas y teorías que son totalmente humanas. Qué pérdida de tiempo, qué pérdida de energías en consejos y filosofías huecas que no conducen a ningún lado. Yo no sé, mi hermano y mi hermana, qué problema estás enfrentando hoy. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. No sé qué dificultad está creando en ti ansiedad, neurosis, psicosis o algún otro tipo de osis. Yo no sé. Pero si tú conoces a Dios y entiendes quién es Dios, y si tú pides en oración que Él intervenga en esa situación y lo haces con gratitud, no sé cuál va a ser la respuesta, pero una respuesta que Él promete es que te va a dar paz. Y noten que esta no es paz natural, no es paz humana, no es paz racional. Es una paz que trasciende el poder o conocimiento intelectual, va más allá del análisis y discernimiento humano. Es paz, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. No la podemos entender, no la podemos entender, porque es paz de Dios. No se encuentra a nivel humano, no se encuentra en un seminario, no se encuentra en un psicólogo, no se encuentra en un terapeuta, no se encuentra en ninguno de estos. Se encuentra solo en Dios. La iglesia está tan pronta a ir a los expertos y a los psicólogos y abandonar esto, que es el manual que Él nos entregó para encontrar su paz. No existe terapia humana que pueda reproducir esta paz. El mundo, qué interesante, con todos sus avances, a todo nivel, no puede darnos paz. No hay paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y quién es Él? Dios. Es la paz de Dios. No hay otro que pueda dar esa paz. Esta paz es un regalo de Dios al creyente que confía en Dios y ora con una actitud de agradecimiento a Dios por todo.
Hay tantos sustitutos que se ofrecen por ahí baratos que el hombre ofrece, pero estos esquemas, tratamientos, soluciones no nos llevan a ningún lado. Solo Dios puede dar la paz a un alma afligida. El reto de la vida cristiana no es tratar de eliminar los problemas o hacer de nuestra vida algo más llevadera o más fácil. Ese no es nuestro reto. El reto para un cristiano es confiar en Dios, quien es absolutamente poderoso y soberano sobre toda situación. La gente quiere crear un mundo y condiciones para que los haga felices. Sin embargo, tenemos que aceptar el hecho de que vivimos en un mundo caído, somos seres caídos y no hay nada en este mundo que va a ser fácil. El Señor Jesús nos dijo, nos garantizó, más que nada, en el mundo que tendréis que aflicción. No hay duda de eso. Y eso es para todo ser humano, y particularmente para sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción, pero la promesa es esta, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y yo soy el que les puede dar paz en medio de ese mundo. El mundo está loco. Hay una canción, ¿no?, de la vida loca. La vida es loca. El mundo está loco. La gente está locos. Por supuesto, es un mundo caído. Es un mundo que ha sido afectado por el pecado. Somos pecadores, nunca podremos ser liberados de las consecuencias del pecado, pero sí podemos estar seguros que a pesar de lo que traemos de Adán, el Señor promete paz a aquellos que con gratitud, en oración, vienen a Él y aceptan su voluntad. Noten el versículo 5 que dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Corazones, pensamientos. ¿Qué está diciendo Pablo? Está haciendo una división en el hombre. Pienso que realmente no se refiere a una división, sino que se refiere al hombre interior, todo lo que es el ser humano en su parte interna. Y dice acá que la paz de Dios va a guardar el corazón y los pensamientos. Toda nuestra persona interior va a ser guardada, protegida. Es un término militar que quiere decir montar guardia o proteger. Acuérdense que Filipos era una estación militar del imperio. La gente de Filipos, los filipenses, estaban acostumbrados, familiarizados con los guardias romanos. Había soldados romanos por toda la ciudad y su función era proteger a la ciudadanía. Y Pablo usa eso que era común para ellos y les dice, miren, la paz de Dios es como ese guardia romano. Les va a proteger, va a montar guardia sobre su mente, sobre su corazón y va a dar paz. Esa es la paz de Dios. Pero esa protección, noten que no es automática, es promesa, sí, pero promesa para un cristiano que ora confiando en la presencia y soberanía de Dios y lo hace con acción de gracias. Entonces, ¿cómo podemos lograr estabilidad? Estabilidad espiritual, ¿cómo podemos llegar al término de nuestra carrera, nuestra vida sobre esta tierra y enfrentar esa eternidad con confianza? Todo comienza cuando hay unidad entre los hermanos, primer punto. Cuando mantenemos un espíritu de gozo en el Señor, aunque lo que nos rodean sean circunstancias adversas. Cuando tenemos una actitud de humildad, aceptando sin esperar que se me trate como alguien que merece más de lo que estoy recibiendo. Cuando confiamos en Dios, en el Dios revelado en la Escritura. Cuando reaccionamos con acción de gracias a Dios en nuestras oraciones, esperando que su paz nos proteja y nos guarde en medio de todo. Esos son los elementos básicos, pero hay dos elementos más que vamos a examinar la próxima vez, que son también características de una vida espiritual estable. Vamos a terminar esta mañana en oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos habla, nos instruye, nos redarguye. Señor, nos indica el camino. Gracias que por medio de tu Espíritu y tu palabra tú nos hablas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a confesar cualquier cosa que es indigna de ti. Quita de nuestra mente y nuestro corazón aquello que es pecaminoso, que no es tuyo. Te agradecemos, Señor, por Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por ese plan de salvación. Te agradecemos por la cruz. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo ahora. Venimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur,
Fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.